Atención de enfermería al paciente en estado crítico. Sean bienvenidos, mi nombre es Ricardo Mora, soy enfermero especialista en cuidados intensivos y el día de hoy vamos a conocer una gran diferencia sobre lo que es un paciente en estado crítico y un paciente que está en una unidad de cuidados intensivos. Bienvenidos. Esta presentación se llama El enfermo crítico y sus profesiones. Y básicamente vamos a comprender que a la hora que estamos abordando y tratando a un paciente en estado crítico, es su máxima expresión, su última oportunidad dentro de lo que un entorno hospitalario le puede ofrecer. Muchas veces el ingreso de un paciente a una unidad de cuidado intensivo es por un acto planificado como una cirugía cardíaca o como un trasplante que se saben que automáticamente van a ir a una UCI, y en otros momentos son por eventos fortuitos o condiciones de salud que llevan al usuario a tener que hospitalizarse en lugares como estos. Y básicamente agregué esta imagen para poder concientizar y poder dar un ejemplo sobre lo que estamos haciendo. Es debatirnos entre la vida y la muerte, y las decisiones que se tomen pesan para la condición y para la sobrevida del paciente. Y los invito a reflexionar sobre esta pregunta. Estamos en un posgrado de cuidados intensivos, lleva el nombre de maestría en cuidados intensivos, pero los invito a reflexionar sobre esto. ¿Qué es una UCI? ¿Cuál es la respuesta que nosotros tenemos cuando nos preguntamos qué es una UCI? Muchos de nosotros nos imaginamos escenarios como la siguiente imagen. Y pensamos en pacientes llenos de tubos, llenos de mangueras, llenos de bombas de infusión. Pensamos que para poder tocar ese paciente tengo que ponerme una indumentaria, tengo que ponerme un equipo de protección, tengo que hacer varias cosas para poder llegar y atender a ese paciente. Ese es el concepto que manejamos, que el cine nos ha arrojado, que los familiares nos han arrojado, que inclusive los mismos hospitales se han ganado la fama de que los pacientes que están en UCI, todos están intubados, todos se mueren, nadie se puede levantar de las camas de cuidados intensivos. Y no necesariamente es así. Los pacientes que están en una UCI no siempre son lo que imaginan. Pacientes como estos son los que imaginan cuando están en una unidad de cuidado intensivo. Familiares, compañeros, médicos piensan que el sinónimo de cuidados intensivos es esto. Y los quiero invitar a reflexionar con la siguiente imagen. No conozco la experiencia hospitalaria que tengan ustedes, ya nos conoceremos y podemos hablar un poquito de esto, pero todos tenemos a esa compañera o a ese compañero que inicia el turno y transcurridos 30, 20, una hora de tiempo, su escenario se transforma en esto. Vean a esta señora donde, por ejemplo, se ve la que tiene el chaleco rojo, donde por ejemplo se ve que es la que está circulando los medicamentos, tomando apuntes, etcétera, en una situación de emergencia que transforma el servicio más calmado en cualquier situación de emergencia. Con esta imagen les quiero ejemplificar que el paciente que está en estado crítico no siempre es el que está en una UCI. Esta es nuestra imagen que da como punto de partida para poder entender qué es la idea de esta semana. Toda esta semana quiero instaurar la idea en ustedes de que no estamos estudiando para ir a meternos a una unidad de cuidado intensivo. Estamos estudiando para tratar a pacientes en estado crítico. ¿Y dónde está el paciente en estado crítico? En cualquier lugar.
Vean esta imagen. Parece un servicio de emergencias, una sala de shock, que llegue un paciente politraumatizado, que llegue un gran quemado, que llegue un paciente que empieza a sangrar luego de un acto quirúrgico, que empiece con hipotensión, que empiece con taquicardia, un paciente de paro cardiorrespiratorio. Es un paciente crítico, es un paciente que va a necesitar cuidados especializados, que va a, que va a necesitar un abordaje diferente y que nosotros, como ahora somos personal diferente, podemos tratarlos, ¿ok? No estamos estudiando para ir a meternos a una UCI, ¿ok? Vean esto, por ejemplo. Esto es un box. Este es una unidad de cuidado intensivo sin el paciente. Hay que entender también de que así como se necesita preparar todos nuestros conocimientos, así como se necesita la preparación de todo el desarrollo de habilidades y destrezas, hay que entender en dónde voy a atender a un paciente en estado crítico, ¿ok? Son camas diferentes, son monitores diferentes, son luces diferentes, alarmas diferentes. Entonces, ¿cómo tiene que ser el personal? Diferente. Un entrenamiento diferente, capacidades para hablar, capacidades para dar instrucciones diferentes. No podemos ser iguales. Tenemos que ser personal especializado, quienes brinden este tipo de servicio y este tipo de atención al paciente. ¿Quién es el paciente que está en UCI? Vuelvo a repetir la idea matriz del día de esta charla, ¿ok? Necesito que comprendamos que no todos los pacientes que están en una UCI están graves. Y necesito que podamos comprender que no todos los pacientes que estén fuera de una UCI estén o no estén críticos. Yo puedo tener un paciente crítico en un servicio de recuperación. Puedo tener un paciente crítico en un salón de medicinas, en una sala de shock, en emergencias, en una sala de partos puedo tener pacientes críticos. Ese paciente crítico se vería beneficiado de recibir la atención especializada suya o mía por tener conocimientos de avanzada. Este es el paciente que nos imaginamos cuando pensamos, deme la descripción de un paciente en UCI. Un tubo que le ayude a respirar, un tubo en una arteria para poder controlar su presión arterial de manera invasiva, muchas bombas de infusión, medicamentos de color azul, medicamentos que tienen que ser protegidos de la luz, muchos medicamentos. En vez de tener una vía periférica, tiene una gran vía periférica por acá, que no se llama vía periférica, sería vía central. No solo tiene una vía central, tiene dos en el mismo lugar. Y eso nos imaginamos cuando hablamos de un paciente crítico o un paciente que esté en una UCI. ¿Por qué no podemos tener un paciente como este? Este paciente no podríamos conceptualizarlo como un paciente crítico, como un paciente que está en su borde de final de vida. No, no necesariamente. Pero pacientes como él pueden estar en una unidad de cuidado intensivo, con una situación de una lesión renal aguda o reagudizada, o en la necesidad de hemodiálisis con necesidad de estar hospitalizado en una UCI. Y básicamente a esto llamo a conciencia hoy. No vamos a ir a trabajar a una UCI con personal, con usuarios llenos de tubos. No vamos a ir siempre a toparnos con el montón de bombas, con el montón de cables, con el montón de dispositivos invasivos. Este paciente demanda mucho conocimiento de parte de nosotros.
lo que es sacarle la sangre por un puerto a un paciente y reinsertarla por otro puerto y pasarla a través de un filtro, eso necesita un conocimiento muy profundo, tanto en las complicaciones que podría presentar, así como las complicaciones y los riesgos que podría presentar hasta el circuito. Es muy importante que entiendan a lo que se están metiendo. Y no es el tema de instaurar miedo, es el tema de mostrarles claramente el panorama a lo que vamos a ir. Y el panorama que les replico es, no siempre vamos a estar en una unidad de cuidado intensivo. No vamos a sacar este posgrado para ir automáticamente como una regla de 3 para ir a una unidad de cuidado intensivo, ¿ok? Como punto número 2, el especialista de cuidados intensivos egresado de esta universidad no se está diseñando automáticamente para trabajar en el servicio público o en el servicio privado. Está especializándose y formándose para que pueda trabajar en cualquier lugar del mundo. Entonces no nos podemos adaptar a un sistema de seguro social público o a un sistema en lo que es atención de salud privado, no necesariamente. Eso es de suma importancia poder comprenderlo a la perfección. Enfermería en UCI. ¿Qué hace la enfermería en UCI? ¿Quiénes pueden estar en una UCI? Ya vamos a hablar propiamente de lo que es el lugar de la unidad de cuidados intensivos. Cualquier persona puede estar en una UCI. ¿Qué se necesita? Si estoy en un lugar donde tomé al paciente, lo saqué y lo llevé a un lugar especializado donde hay alarmas diferentes, como se los dije en las diapositivas anteriores, registros diferentes, el personal también tiene que ser diferente. El personal que se encuentra en la unidad de cuidado intensivo obligatoriamente tiene que brindar un cuidado pulido, diferente, un cuidado en que se antepongan a las necesidades del paciente, un cuidado en que no se espere a que el médico le brinde una indicación, sino que genere atenciones de enfermería de manera más autónoma. No es que nos vamos a poner a la libre a quitar y guindar medicamentos porque no está dentro de nuestra área de acción, sino que vamos a reportar y a tomar decisiones y a poder observar cosas que los demás colegas del resto del hospital no ven. Siempre he comparado al enfermero especialista de cuidados intensivos tener un casco como el de Iron Man, en que se lo colocan y observan su entorno, pero ven más cosas que no observa aquella persona que no tiene puesto el casco de Iron Man. Y no somos superhéroes, no somos invencibles, no somos más que cualquier enfermero. Simplemente vemos más cosas que los demás colegas no pueden ver. Electros, signos clínicos. Que llegue un paciente en estado de shock con las rodillas moradas y que nosotros podamos decir, ese es un signo de premortem y la probabilidad de sobrevida es de tanto. Que llegue un paciente de neurocrítico, vamos a trabajar en una unidad de neurocríticos, y que con solo que nosotros los veamos, observemos toda la periferia de los ojos con un hematoma
y que en cuanto lo veamos podamos decir, este paciente sufrió una fractura de base de cráneo. No nos hace superhéroes, pero tener ese conocimiento se antepone a que podamos tratar a ese paciente de una manera distinta. ¿Y de dónde vienen las unidades de cuidado intensivo? Bueno, no hay un año exacto, sino hay una historia. Es importante entender de dónde nace la necesidad de ubicar pacientes en un lugar diferente para recibir un cuidado diferente. Las guerras napoleónicas allá de 1800, 1815, cuando los heridos en combate catalogados como graves pero recuperables se aislaban aparte de los otros combatientes que tenían lesiones que eran graves pero no eran recuperables. Se los llevaban en este tipo de ambulancias de caballo, ¿verdad? Inclusive se mantenían aislados y se llegaban y se colocaban en un lugar donde recibían una atención diferente y se segregaban, así como segregamos los desechos bioinfecciosos y los desechos comunes. El paciente se segregaba y se categorizaba como se hace en un servicio de emergencias. Este paciente tiene heridas, pero no requiere una atención inmediata. Este otro paciente tiene heridas, pero puede esperar. Este otro paciente tiene heridas de gravedad recuperables o heridas de gravedad no recuperables. Luego, en la guerra de Crimea, en 1853-1856, los heridos más graves son agrupados en un área especial del hospital de campaña para que recibieran cuidados especiales. Y por ahí va una señora con una lámpara de aceite en las noches haciendo rondas y vigilando a sus pacientes. Por eso seguro enfermería hoy tiene turnos, ¿verdad? Porque somos nosotros quienes montábamos guardia desde estos años para poder cuidar a los pacientes en lo que eran las etapas de la noche. Inclusive recuerden que Florence Nightingale inició separando a los pacientes, donde los tenían a todos los pacientes de guerra. Habían unos pacientes que estaban más cerca de donde estaban los desechos y ella empezó a notar que los pacientes que estaban más cerca de donde estaban los desechos bioinfecciosos, hasta habían caballos muertos, morían más rápido. Los que estaban más alejados de estos desechos no morían tan rápido o no morían. Ella empezó también a hacer un orden dentro de los usuarios que tenía ahí y lo que eran los riesgos que podían conllevar a la atención recibida por ellos, ¿ok? Y ahí identificó que había métodos en que se podía proteger al paciente también, segregando o separando los riesgos bioinfecciosos. Por allá de 1920, el doctor Walter Dandy agrupó una sala especial de enfermos neuroquirúrgicos graves para que fueran sometidos a una vigilancia estrecha. Vean que antes era la categorización de quién sobrevive y quién no. Luego llegó a ser necesario las rondas nocturnas, ¿verdad? Con el ejemplo que vimos anteriormente. Ahora hay unidades de cuidado intensivo desde 1920 que se separan por especialidad. Hay unidades de cuidado intensivo neurocríticos, unidades de cuidado intensivo de cuidados cardíacos, de trasplantes, de usuarios de trasplantes de médula ósea. Las unidades de cuidado intensivo se pueden separar por el sistema que se vaya a tratar. También es necesario entender eso, ¿ok? Digamos, podríamos conceptualizarlo como una subespecialidad.
un cuidado intensivo, pero neurocrítico. ¿Ok? También se dividen por grupo etario, así como se pueden dividir de lo que es por su sistema dañado, se pueden dividir por edad. En 1927, pacientes prematuros del Hospital Sarah Morris en Chicago. Vean que también se divide entre lo que es extrapolado la edad, ¿ok? También hay unidades de cuidado intensivo de pacientes adultos mayores. Propiamente como tal, no una UCI en un hospital geriátrico, sino que se aíslan, se movilizan los pacientes que tienen una condición de salud más crítica hasta un solo lugar a recibir un cuidado diferente. ¿Ok? Segunda Guerra Mundial, en 1939-1945, se desarrollan las salas de shock y los servicios de recuperación postquirúrgica. Más UCIs, más cuidados intensivos. Pero ahora esta UCI no es aquel paciente que se ve enfermo más que los demás y se lleva a algún lugar y se le da un tratamiento diferente. No, es un paciente que surgió algo, un evento en pocos minutos que compromete la vida del paciente y se hace una sala de shock. Todavía existen, solo que ya no es una Segunda Guerra Mundial. Ahora es alguien que andaba en moto y se estrelló. Ahora es un bus que se volcó. Ahora es un grupo de personas que casi se ahogan en el mar y tuvieron que ir a recibir atención de urgencias. Pero sí, seguimos trabajando bajo la misma línea. Aún hay pacientes que necesitan su sala de shock y que necesitan personal mayormente capacitado en estos lugares. Y también en servicios de recuperación. Esos son pacientes críticos. Alguien que le acaban de abrir el abdomen y le sacaron medio órgano y se lo volvieron a cerrar, no es un paciente que tenga riesgos. Riesgos de sangrado, manejo del dolor, de hipovolemia, de sepsis, tantas cosas que se pueden ver en esos pacientes requiere un cuidado especializado. Guerras de Corea, 1950-53 y las guerras de Vietnam también dieron pie a los avances y conocimientos en ventilación mecánica, técnicas de reanimación, monitoreo hemodinámico, reemplazo renal y empleo de antibióticos. Esta diapositiva llevo por lo menos 8 años dando clases con esta diapositiva, con esta presentación, y me atrevería a decir que esta diapositiva resume lo que usted necesita para estar en el cuidado de un paciente gravemente enfermo. El enfermero especialista en cuidado intensivo tiene que saber de ventilación mecánica, no tiene que ser terapista respiratorio, pero tiene que saber de ventilación mecánica, modalidades ventilatorias, respuestas ventilatorias del paciente. Tiene que tener conocimientos de tubos endotraqueales, porque hay tubos de diferentes tamaños, cómo sé si el tubo está bien colocado, cómo ver el tubo en una radiografía de tórax. Tiene que tener conocimientos en lo que es técnicas de reanimación. Ningún enfermero que tenga cuidados intensivos debe de carecer de conocimientos de un paro cardiorrespiratorio. Es lo básico, es lo fundamental. Si usted lo quiere tener ese conocimiento certificado con el RCP, con el ACLS, con cualquier sistema que lo quiera tener, no hay ningún problema. El problema está con que usted tenga encima un título que diga que usted es máster en cuidado intensivo, que un paciente entre en paro y usted no sepa qué hacer. Sería exactamente igual como que esté una paciente embarazada y que vaya a dar a luz y que esté alguien con una especialidad de obstetricia y que diga que no sepa qué hacer. Ustedes dirían, pero ¿cómo? Si usted es el obstetra. Exactamente igual, alguien a nosotros nos podría decir, pero ¿cómo? Usted es el intensivista. Qué pena, compañeros. Qué pena que nosotros pasemos por una situación de estas y que no sepamos qué hacer, ¿ok?
Tenemos que saber de monitoreo hemodinámico, tenemos que saber por qué el corazón hace así, por qué el corazón hace así. Tenemos que ver monitores diferentes a los monitores que hay en salón. Tenemos que ver monitores donde haya una guía, donde haya un método de monitorización que esté por dentro del corazón y me arroje un número y un parámetro y yo lo tenga que entender. Tengo que entender que existe una monitorización que ya no es presión arterial, sino presión arterial media. Tengo que entender que hay monitoreos que se llaman resistencias vasculares sistémicas, gasto cardíaco. Tengo que entender qué es precarga, qué es poscarga, cuál es la respuesta del monitoreo hemodinámico de un paciente hipovolémico, qué números me va a arrojar un monitoreo hemodinámico invasivo de un paciente en shock séptico, que no hay que llenarlo y bombardearlo de líquido, que es lo primero que hacen y es lo último que se debe de hacer. Tengo que entender que no todas las hipotensiones van a responder bañando al paciente con vasopresores o norepinefrina. Eso nos hace diferentes, compañeros. Si no buscamos ser diferentes y nos acostumbramos a ser de los mismos que están en los salones, ¿qué nos va a diferenciar? ¿Para qué tanta maestría? Si nos vamos a meter a esto, compañeros, es algo muy serio. Tenemos la gran responsabilidad que a cualquier lugar que nosotros vayamos, tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que saber sobre el reemplazo renal, no necesariamente en todas las UCIs que vayamos a trabajar o en todos los pacientes críticos que vayamos a atender. Tenemos que tener conocimientos de hemodiálisis, tenemos que tener conocimientos de montar o quitar un kit o un sistema de diálisis. Eso no es obligatorio, pero sí conocer la respuesta del riñón, cuando un riñón está a mi favor o cuando un riñón está a mi contra. Tomar unos laboratorios de una prueba de función renal, hepática, una hematología, unos electrolitos y no esperar a que venga un médico y nos diga qué tiene el paciente y nosotros poder anteponernos a ello. Basta de tomar el teléfono y decirle, aquí están los laboratorios, doctor, para que los valore, ¿no? Tomar el teléfono y decir, doctor, el paciente tiene un potasio en 3 y es un paciente de cirugía cardíaca. Doctor, el paciente tiene un magnesio en 1. Tenemos un sodio en 165. Hacer reportes de peso, hacer reportes basados en conocimiento. Y el empleo de antibiótico-terapia, que eso es un mundo enorme. Vamos a tomar una clase entera para hablar de antibióticos. Tenemos toda una clase para hablar sobre qué sí y qué no en los antibióticos, ¿ok? Entonces más adelante lo vamos a ver. También por allá de la década del 50 se hizo revolucionar la atención a los enfermos graves, ya que se sentó las bases de la ventilación mecánica continua. Con este ventilador mecánico, cuando vean terapia respiratoria van a ver conocimientos más profundizados en ello, pero este es un ventilador mecánico de presión negativa. En Costa Rica hay uno nada más y está en el Senare. Si tienen la oportunidad de verlo, ahí está como atrás lo ponen como para sostener la puerta, está ahí en el lobby. Y es me atrevería a decir que el único ventilador mecánico de presión negativa que hay en el país, ¿ok? Y se utilizó de predominio en 1950. En 1958, en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore, instauró el primer centro multidisciplinario de cuidados intensivos en el que las 24 horas del día médicos y enfermeras se dedicaban al cuidado de los enfermos graves. En la década de los 60, siguiendo el modelo ya establecido, se fundaron las unidades del Hospital de Estados Unidos. Y acá
quiero leerles textualmente qué es una UCI. Según el Ministerio de Sanidad y Política Social de España, es una organización de profesionales sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinaria en un espacio específico del hospital, que concluye con unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, de forma que garantiza las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender pacientes que, siendo susceptibles de recuperación, requieren soporte respiratorio junto con soporte de al menos 2 órganos o más sistemas. La UCI es un lugar en el hospital. La UCI no es un posgrado. Perdón, pero está mal escrito el posgrado que ustedes están llevando. Ustedes no van a ser especialistas en cuidado intensivo, van a ser especialistas en enfermería crítica. Cuidados intensivos es un lugar en un hospital, es una pared, es un lugar aislado en el hospital. Aquí está escrito que cumple con requisitos funcionales, estructurales y organizativos diferentes al hospital, ¿ok? ¿Verdad que no existe el enfermero especialista en sala de partos? ¿Verdad que no existe el enfermero especialista en salón de psiquiatría? No, existe el enfermero especialista en obstetricia, no en sala de partos, porque el paciente obstétrico no solo está en sala de partos, está hasta en primer nivel de atención. El especialista en salud mental y psiquiatría atiende a usuarios que no solo están en un hospital psiquiátrico, hasta en un salón de emergencias puede haber un paciente psiquiátrico. El enfermero, como usted y como yo, como lo va a hacer usted de aquí a un año, va a tener el título de enfermero especialista en cuidados intensivos, pero de nuevo, no es para que se vaya a meter a una UCI, es para que a todos los pacientes que vaya a atender de ahora en adelante les dé un abordaje de enfermería crítica. Otro ejemplo de lo que es una UCI son unidades complejas donde ingresan pacientes en estado crítico con múltiples afectaciones, haciéndose necesario contar con un personal de salud altamente calificado, no solo en conocimientos, habilidades y destrezas, sino también que posea unos valores personales e institucionales tales como el respeto, solidaridad, empatía, altruismo, la compasión, responsabilidad y justicia. Primer mandamiento del enfermero especialista en enfermería crítica. Todos los enfermeros especialistas en enfermería crítica y desde ya usted que forma parte de este cuerpo de enfermeros intensivistas son docentes. Todos los enfermeros de enfermería crítica son docentes. Y no el docente de la universidad, no el docente que aplica un examen, no el docente que va a un congreso. Son docentes que si identifican a un enfermero que no saben, le enseñan. Basta de tener conocimiento y ser egoístas. Basta de tener conocimiento y andar alardeando de que yo sé usar esta máquina y usted no. Llamemos a ese enfermero que no tiene los mismos conocimientos que nosotros y expliquémosle las cosas con mucha humildad, con mucha paciencia. Llamemos a un enfermero y le digamos, ¿sabe usted identificar una sonda nasogástrica en una radiografía de tórax? No me hace médico, no me creo médico, no me creo técnico en radiología. Eso lo pueden hacer los enfermeros. ¿Sabe usted por qué se evidencia
de que el neumotaponador de un tubo endotraqueal debe de estar de 20 a 30 milímetros de mercurio. Venga, yo le voy a enseñar. Atender a un usuario que tenga un pleurovac no es solo agacharse y ver por dónde va el líquido drenando y ponerle el esparadrapo con la fecha, no. Valorar la permeabilidad, valorar el dolor del paciente, valorar que esté bien fijado el pleurovac. Todo eso son destrezas que nos dan fortaleza a nosotros para atender pacientes críticamente enfermos y poder educar al resto de nuestros colegas, ¿ok? El enfermero especialista en cuidado crítico replica de la forma más correcta y saludable la información que adquiere, ¿ok? No humilla. Este posgrado les va a enseñar muchas cosas, pero no es un arma para humillar a los enfermeros que no saben. No es un arma para menospreciar a aquel enfermero que nunca se acercó a una universidad para sacar un posgrado, pero lleva 30 años trabajando. Esos enfermeros más bien nos pueden enseñar a nosotros demasiadas cosas. Vamos a dotarnos de herramientas y de habilidades para formar cambios en la generación de nuestros colegas. Otro dato importante que les quiero decir, el enfermero intensivista no es diseñado únicamente para atender a pacientes, sino también para que el día de mañana ustedes estén en puestos gerenciales donde tomen decisiones diferentes. Para que el día de mañana ustedes estén en escritorios donde les toque hacer compras, les toque hacer horarios, les toque hacer roles de supervisión, aplicar instrumentos de evaluación clínica y se haga con una mentalidad más integral, no solo la parte administrativa, sino también la parte clínica. La enfermería como tal es una profesión con profundas raíces humanistas, genuinamente preocupada por las personas que confían en su cuidado, en especial de quienes experimentan una situación de enfermedad crítica y sufrimiento. Enfermería intensiva es el profesional que ha egresado de los cursos debidamente acreditados, responsable, con capacidad de decisiones dentro del equipo de salud, brindando una atención oportuna, de calidad, integral al individuo críticamente enfermo. Debe poseer un conocimiento y experiencia marcada para el manejo de los pacientes críticos, en constante capacitación para utilizar equipos de diagnóstico y terapéuticos. No podemos quedarnos con lo que estamos aprendiendo hoy de Pharma. No podemos quedarnos o pensar que yo estudié cuidados intensivos allá en el 2024 y ya no hay nada nuevo que pueda aprender. Tenemos la obligación de ser autodidactas. Tenemos la obligación de que si estoy colocando un medicamento que se llama Levosimendan, que yo nunca lo he colocado, aprendo qué es y aprendo sobre los cuidados de enfermería que va a demandar mi paciente durante la administración del medicamento y posterior a la administración del medicamento. Tengo la obligación de identificar aquellas cosas que no conozco e ir a estudiarlas. Tengo la obligación de matricularme en cursos, en congresos. Tengo la obligación de lo que es estar presente siempre con la bandera muy en alto y con la frente en alto para lo que es enfermería en docencia y enfermería crítica. No podemos pensar que este posgrado basta, que con solo que su licencia diga que usted es especialista en cuidados intensivos, ya puede hacerlo todo. Siempre les pongo este ejemplo a los estudiantes en clase. Cuando usted tiene una licencia de manejo,
Usted estudió para manejar un carro, conoció cómo es por dentro, conoció cómo es por fuera, se fue a dar un par de vueltas, se levantó un par de conos, fue a hacer la prueba y ganó la prueba y le dieron su licencia. No quiere decir que usted es experto manejando un vehículo. Quiere decir que apenas puede solito agarrar un carro e ir a darse una vuelta, pero no te hace experto. El expertise te lo da los conocimientos, aprobar cursos, aprobar este posgrado y horas vuelo, cantidad de horas que usted se mantenga atendiendo a pacientes críticamente enfermos. Eso es lo que te hace diferente, eso es lo que te hace experto. Y quiero cerrar esta presentación motivándolos a algo. El paciente que usted va a ir a atender mañana es el mismo que atendió ayer. Posiblemente se llame diferente y tenga otro color de piel, pero es la misma lesión renal. Es el mismo paciente posoperado, es el mismo paciente de sala de shock, es el mismo paciente que usted va a ir a atender. El mismo. El que tiene que ser diferente es usted. No tengo que esperar a que me muevan de servicio. No tengo que esperar a cambiar de hospital. No tengo que esperar a que me cambie mi jefatura porque me cae mal el señor de barba. El que tiene que empezar a ser diferente es usted. Compañeros, va a haber un desfile de personas que se levanten en nuestra contra a través de comentarios destructivos, donde nos digan, ¿usted para qué estudia eso si no lo pagan? ¿Usted para qué estudia eso si no lo reconocen? ¿Usted para qué está haciendo eso? ¿Se cree médico? Mucha gente va a estar en contra por todo lo que usted está haciendo, porque son tan mediocres que quieren que usted también lo sea. Son tan conformistas que se molestan en ver que usted intente salir de la zona de confort. Este no es un posgrado para ascender. Este no es un posgrado para hacerse casi médico. El que se mete al posgrado de enfermería intensiva es porque siente pasión por estos pacientes. Es porque siente un compromiso y es porque no le da miedo ser diferente. Empiece a hacer lo mismo con un cambio de mentalidad. Y las pasiones más profundas quedan sepultadas bajo los escombros de las responsabilidades cotidianas. Nos vamos a cansar mucho. Este posgrado no es difícil, es cansado, pero no es difícil. En este posgrado hay que estudiar todos los días, un poquito, pero todos los días. Ya no hay tiempo de ver tantos TikToks, ya no hay tiempo de ver tantos Reels en Instagram. Cambie esos Reels de Instagram por ver artículos, por ver videos como este, por ver ahora presentaciones que cambien el estilo de actitud laboral que usted tiene. Lo motivo a que siempre dé la mejor versión de usted frente a sus pacientes. Y se nota cuando usted recibe atención de alguien con conocimiento. No sé si usted ha sido paciente, no sé si usted ha sido familiar de algún paciente, pero compañeros, se nota. Se nota cuando la atención que recibimos de ese colega es humanizada, tiene conocimiento científico, hace a un lado su pereza y da lo mejor de sí en la atención a ese paciente. Hagámonos notar todos los días en nuestro trabajo. Sin más por el momento me despido. Muchas gracias por su atención. Tienen donde contactarme en caso de cualquier duda o cualquier inquietud y estoy para servirles. Muchas gracias.